Buenos días, profesor y compañeros en general. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la actividad número 9, que en esta ocasión nos tocó el problema número 6. Los integrantes de este grupo son Achaica, Pariona, Marco Josué, Cueva Rodríguez, Alexandra Andrea, Durán Solís, Rosario Adeli, Fernández Morón, Andrea Linet, Ramírez Chávez, Vanessa Gisela y Rincón Lozano, Heidi April. Y nuestro código de clase es el 10465. Antes de que se explique el problema 6, voy a dar un pequeño resumen de qué es análisis gravimétrico y el método utilizado en el ejercicio. El análisis gravimétrico. El análisis gravimétrico es un tipo de técnica cuantitativa de laboratorio, la cual es utilizada para determinar la masa o la concentración de una sustancia midiendo un cambio en la masa, y el químico que se está tratando de cuantificar es el analito. El análisis gravimétrico se divide en tres métodos: gravimetría por precipitación, gravimetría por volatilización y electrogravimetría. El método utilizado en este caso es gravimetría por precipitación, la cual se utiliza una reacción de precipitación para separar una o más partes de una solución al incorporarlas en un sólido. El cambio de fase ocurre en el analito, comenzando con la fase de solución y después reacciona para formar un precipitado sólido. El sólido puede separarse de los componentes líquidos por filtración. La masa del sólido puede usarse para calcular la cantidad o la concentración de los compuestos iónicos en solución. A mí me toca hablar sobre las fórmulas utilizadas en el siguiente problema, que se llevó a cabo una serie de pasos que principalmente se realizaron con unas fórmulas correspondientes. Primero, en cualquier tipo de problema gravimétrico se tiene que hallar el peso de las muestras para poder calcular lo que pide el ejercicio, que por ejemplo, en este caso pide el tanto por ciento de dos muestras. Primero, para hallar el uso del factor gravimétrico, se deben tomar en cuenta que este factor está representado por una masa atómica o masa fórmula de la sustancia buscada, que está ubicada en el numerador, y el peso de la sustancia pesada, que está en el denominador. Esta fórmula se puede ver de la siguiente forma. El factor gravimétrico es igual al peso molecular de la sustancia buscada entre el peso molecular del precipitado. Luego de haber encontrado el peso de las muestras, se puede calcular el porciento de estas. La fórmula se representa en el peso que se obtuvo entre el peso total y que por último este es multiplicado todo por 100. El problema nos dice, una muestra de cromita que pesa 0,8000 gramos se funde con peróxido de sodio. El fundido se lixivia con agua, se hierve y se filtra para separar el hierro en forma de óxido hidratado. El filtrado, que contiene cromato, se neutraliza y se precipita el cromo como cromato de plata. Se lava el precipitado, se disuelve en ácido nítrico y se precipita en plata en forma de cloruro de plata, que pesa 0,3264 gramos. Calcular los tantos por cientos de el cromo y el óxido de cromo 3 en la muestra. Nos dan como dato que el peso de la muestra es 0,8 gramos y el peso del cloruro de plata es 0,3264 gramos. Primero empezamos hallando el peso del cromato de plata, que sería el peso molecular del cromato de plata sobre 2 veces el peso molecular del cloruro de plata. Todo esto multiplicado por el peso del cloruro de plata. Reemplazando los datos sería 331,7 sobre 286,6, todo multiplicado por 0,3264, que nos daría 0,3778 gramos. Ahora procedemos a hallar el peso molecular del óxido de cromo, que sería el peso molecular del óxido de cromo sobre 2 veces el peso molecular del cromato de plata por el peso del cromato de plata. Reemplazamos los datos, sería 152 sobre 663,5, todo por 0,3778, que nos daría 0,0865 gramos. Ahora hallamos el porcentaje del óxido de cromo, que sería el peso del óxido de cromo sobre el peso de la muestra por el 100%, que sería 0,0865 sobre 0,8 por 100, que nos daría 10,81%. Ahora nos falta el peso del cromo, o bueno, el porcentaje que nos piden. Empezamos teniendo el peso del cromo, que sería 2 veces el peso molecular del cromo, todo sobre el peso molecular del óxido de cromo,
por el peso del óxido del cromo. Reemplazando sería 2 por 52, todo sobre 152, todo esto multiplicado por 0,0865, que nos daría 0,0592 gramos. Ahora hallando el porcentaje, que sería el peso del cromo hallado anteriormente sobre el peso de la muestra por el 100%. Sería 0,0592 sobre 0,8 por 100, que nos daría 7,4%.